Hoy tenemos a uno de nuestros sacerdotes, al Padre Óscar Granados de la Diócesis de Mayagüez. Bienvenido, Padre. Gracias, gracias. Quizá ya es carita conocida para nuestros hermanos de la televisión, porque te ven por ahí de vez en cuando en alguna celebración de la misa. De vez en cuando, particularmente la misa con los confinados, Sí, con los privados de libertad. Qué Sí, bien, qué bonito. Padre, eres natural de Ciudad de México, Así en es. México. Sí, sí. Y allí con tu hermanito y tus papás, luego de una experiencia que igual nos contará, ¿cómo nos podrías resumir cómo llegas de Ciudad de México, de Guadalajara a Puerto Rico? ¿Cómo se da eso? Pues mi padre trabaja para Hewlett Packard de Guadalajara. Y hizo un proyecto allá que dejó bastante satisfecha a los Era altos mandos, ¿no? Era ingeniero eléctrico con especialidad en telecomunicaciones, algo Nobel para su tiempo. Claro. Entonces, le piden hacer un proyecto muy parecido aquí en la planta de Hewlett Packard en Aguadilla, que antes era mucho más grande que la que está ahora, ¿no? Que ha tenido que cerrar por algunas situaciones económicas. Pero él hizo el trabajo aquí, le gustó mucho cómo lo hizo, volvió a Guadalajara, lo volvieron a llamar. La segunda ocasión vino con mi madre quedó encantada con Puerto Rico, al igual que él. Y el último día antes de regresar, pues los compañeros de trabajo le dijeron a él, lo motivaron para pedir el transfer para acá. Y bueno, él lo sometió sin ninguna esperanza. Pero cuando llegó a México, a las 2 semanas le comunicaron su solicitud había sido aprobada. Wow. Así que nos dañó las vacaciones a mi hermano y a mí, que eran en Cancún. Oh, Dios. Eran en Cancún. ¿Y no las cobraron nunca? No las cobramos nunca porque él dijo que era el Caribe y pues ya íbamos al Caribe, pues. Tenían otras en las playas de Puerto Rico. Eso es así. Qué Y bien. él fue muy inteligente porque él fue a las playas de Puerto Rico, retrató el panorama completo de las playas de Puerto Rico y el mar y se las enseñó a mi hermano y le dijo, mira todo lo que hay allá. ¿Es otro Cancún? Es otro Cancún y lo convenció. Y a mí me convenció porque le tomó foto a la Universidad de Puerto Rico en el recinto universitario de Mayagüez. Y dijo, esa va a ser tu futura universidad. Y yo dije, Tenías bueno, 15 se veía años, 16 en ese 15, 16 años. Ya Sí, en que ya grado estabas 10. ya preparándote Sí, encaminándote a la universidad. Sí, así que a mi hermano lo convenció con las playas y con la hermosura de Puerto Rico y a mí me convenció con la universidad. Con el RUM. Sí. Qué bien. ¿Y llegaste a ingresar a...? Sí, ingresé al RUM por ingeniería química. Ah, mira. Necio yo porque malísimo soy en matemáticas, pero yo Química. quería entrar por ahí. Yo no sé, mi hermana es química y yo admiro a los que les gusta la química. Sí. Porque No, no es lo mío tampoco. más tarde me di cuenta que no era lo mío. Qué bien, qué bien. ¿Se establecieron en Aguadilla? ¿Dónde? ¿En Aguadilla o en Mayagüez? Llegamos a vivir en Isabela, Ah, ok. como 2 meses en un hotel. Después nos mudamos en el mismo Isabela, en Bajuras, en Jobos, muy cercano a Jobos, en un complejo de apartamentos. Sí, allí Que era un están las compañero de vías de trabajo. Germán Howe o algo así, por ahí. Por ahí, antes, un poco más arriba, pero y más adelante, muy cerca de Jobo. Okay. Y cuando la playa era virgen en Jobo, era una Sí, preciosura. de Ahora hay todos sardinera. hoteles y demás. Sí. Pero era riquísimo porque llegábamos de la escuela o de la universidad, llegaba mi hermano y la playa nos quedaba a 5 minutos de eso. Playa Sardinera ahí. Sí. Yo ahí Jobo es casi mi segundo hogar. Igual coincidimos y mira, porque mi papá tenía negocio ahí en Jobos. Teníamos vaquitas allí teníamos la ganadería arriba en Jobos. Qué bien. Qué bien, mira, qué bien. Igual nos encontramos en la playa, porque nuestro campamento de verano era llevar nuestro camper a trabajar allí en la finca de Isabela, allí con las vacas, y el premio, igual que tu papá, era por las tardes si trabajan, se pueden ir a la playa. Sí. Muy bien, esos eran nuestros campamentos de verano. Sí. Qué bien, qué bonita experiencia. Entonces entras al colegio
eran lo que esperaba, lo que te vendió en las fotos tu papá. Sí. No, la Puerto experiencia Rico. de la Universidad de Puerto Rico, dichosa de paso, ¿no? Aprovechando la coyuntura de que estamos Claro. con estas discusiones, fue una experiencia muy rica, muy buena. Entré por ingeniería química, después me di una loquera, me fui de experiencia 6 meses, 7 meses estuve con los esclavos de la Eucaristía. No era lo mío tampoco. Volví al colegio y la experiencia del colegio pues forjó mucho de mi pensamiento. Me cambié evidentemente de ingeniería química a filosofía. Mi filosofía es del colegio de Mayagüez, porque el sacerdote de Aguada, del Espinar de Aguada, que era padre Roberto Soler, que en paz descanse, me dijo a mí, eso no es nada, pero ¿por qué no te cambia filosofía o algo? Claro, él tenía la mirada en que yo entrara algún día al seminario, cosa que yo me resistía. Y entonces, pero le hice caso con la filosofía, me fue muy bien en la filosofía. Y nada, una filosofía muy estricta, muy buena. De hecho, padre Jorge Ferrer, que también falleció hace poco, fue mi profesor de bioética cuando él asumió el departamento de filosofía en el recinto universitario de Mayagüez. Así que después, más tarde, cuando entré en la Sociedad Fraterna de Misericordia, que también tú conoces. Ahí nos conocimos. Hace 20 años. Sí, yo tenía más libre y tú tenías más pelo. Y unas menos libras. Sí. Así que muy bien. Más tarde, en la sociedad, después más tarde en la sociedad, cuando me mandaron a estudiar unos cursos de teología, porque esa era la idea. Yo estuve en la sociedad, entré en la sociedad, como bien sabes. Durante 4 o 5 años fui el director de la comunidad de Belén, que era una casa que acoge participantes. Que acogía personas en situación de calle, con adicciones o afectados o infectados por el VIH-Sida. Pues quería seguir estudiando, quería, ¿verdad?, formarme mejor. La idea de Carlos González, que era el superior en aquel entonces y el fundador, pues fue que sí, coge unos cursos de teología. Se fue para Santo Domingo, estábamos en la fundación de la Casa de Santo Domingo, en los comienzos. Y William Saltar, padre William, que tú conoces también. Sí, fuimos compañeros en el seminario. Sí, pues me llevó a Ponce. Tuve entrevista con el famoso padre Adalín, padre Jorge Ferrer, que conocía a padre Adalín, me dijo, cuando vayas a ver a Adalín, le dices que yo recomiendo la filosofía del colegio y yo le aseguro que no es teomista, pero es una filosofía sólida. Una base. Y no es contraria a la fe. Para que te la convalidara, porque padre Adalín era el decano de humanidades, sí. Y era bastante estricto en ese sentido. Sí. Padre Adalín me convalidó todas las clases, excepto una, la que me dio padre Jorge Ferrer. Así que, mira, para no crear precedentes. Ese fue el negocio. Ese fue el negocio. Ese fue el negocio. Y el latín, que en el recinto universitario de Mayagüez yo no lo cogí, porque opté por tomar griego y alemán. Teníamos la opción de coger un semestre de griego, un semestre de latín y una lengua extranjera, además del inglés. Y yo opté por tomar un año completo de griego y tomar alemán. Nice. Pero estabas estudiando en la universidad, pero seguías residiendo allá en la casa. En la casa, ¿Cómo sí. hacías? Viajabas, ¿verdad? Viajaba todos los fines de semana. A Ponce. Los fines de semana. Todos los fines de semana. ¿Y te quedabas en el seminario en Ponce? De lunes a viernes en Regina Clery. Sí, que por lo menos. Ya padre Willy había hecho un buen trabajo cuando estuvo en el seminario, se ganó el corazón del rector aquel entonces, Monseñor Elías. Y bueno, Elías fue muy abierto. Monseñor Ulises Casiano, que fue el que permitió que yo fuera al seminario, puso como condición ir
al seminario, residí en el seminario, y ahí entramos en una negociación. Okay. El padre Carlos le dijo, pero como William no, como padre Willy no. Okay. Sí, porque Willy residió Willy siempre, residió sí. como de cualquier sola sol, seminarista, sí. sí. Y el trato conmigo fue de lunes a viernes. Y yo asumí el trabajo de la comunidad de Belén, como lo estaba asumiendo. Yo trabajaba sábado domingo en el apostolado propio de la comunidad. Sí, para que no perdieras el carisma y el contacto con la experiencia, sí. Que pudiste conjugar, pero eso es un reto grande porque ahí es que uno se pone al día con los estudios. Ajá, sí. O sea, llegabas a trabajar en una misión muy delicada, muy grande, y entonces conjugar el trabajo, dedicarle a los estudios, me imagino que habrá sido retante. Fue retante, pero fue un regalo de Dios definitivamente porque me obligaba a estudiar, me obligaba a hacer los trabajos a tiempo, especialmente el padre Antonio Portalatín, que fue mi profesor sabroso, también sabroso. de Biblia. Sí. No, y del Regina Clerici la experiencia también fue muy rica, muy buena. Los compañeros de distintas diócesis. Sí, no, es como citando a Padre Willy, ¿no? Lo mejor de los dos mundos. Teníamos la vida consagrada, la vida religiosa en comunidad y la vida diocesana en ese sentido de estar con ellos. Qué bien. Más tarde, pues, esa experiencia, pues ciertamente me ha ayudado en la vida, porque en el 2020, en febrero de 2020, pues el Señor dispuso, ¿verdad?, otro camino para mí. Me reintegré a la diócesis de Mayagüez, que es la diócesis de incardinación. Monseñor Corrada, que fue el que me ordenó presbítero, me acogió en la diócesis nuevamente y fue muy generoso, muy generoso. Fue una experiencia muy buena en Aguadilla, como residente primero, y de ahí surgió un hueco en la diócesis, porque la parroquia del Buen Pastor, que corrían los padres jesuitas, los padres jesuitas dejaron la diócesis, la entregaron, y Padre Eric García asumió la parroquia del Buen Pastor, y la parroquia que dejaba vacía Padre Eric, pues me la encomendaron a mí, que era la parroquia del Salvador, en Hormigueros. Okay. Así que todo así, y fue en la pandemia, así que... Ya, lo fue llevando el Señor. Sí. Qué bonito. Todas las experiencias nos van llevando, ¿verdad? Es el Señor que lo va llevando. Te ordenaste 2014. En el 2014. O sea que tiene ya más de 10 años de ministerio. ¿Cómo fue esa parte del ministerio en la comunidad, ¿verdad? Ejerciendo como un hermano más, también en tu carisma de la comunidad en Belén. Y cómo ha sido esto, ¿verdad?, de ir transicionando a la vida diocesana, y qué retos, ¿verdad?, has tenido como sacerdote en el ministerio, que es de las cositas que, wow, esto me ha exigido tanto. ¿Qué experiencias has tenido un poquito en estos 10 años por ahí? Mira, la Sociedad Fraterna de Misericordia me enseñó a descubrir el rostro de Jesús en los pobres, en los marginados, y tener experiencias de esa presencia de Jesús donde yo no lo había experimentado, ¿no? Había experimentado, pues sí, la experiencia en la vida sacramental, con los padres esclavos, la adoración eucarística, que es un pilar en la vida, pero esa experiencia de la vida de fe hecha concreta, ¿no?, con los hermanos, sobre todo los más pobres, pues esa ciertamente la Sociedad Fraterna de Misericordia aportó todo lo que en esa línea ha sido hasta ahora, ¿no? Luego la Sociedad Fraterna pues me fue llevando, ¿no? Trabajaba con los deambulantes, aún en el camino del seminario, y después ya como presbítero seguía ejerciendo las mismas funciones dentro de la comunidad. Había que planchar, había que limpiar, había que cocinar, había que... Bueno, todas estas cosas que hacíamos, ¿no? Entonces, pues, no solamente eso, también me llevó a conocer con mayor profundidad a estas personas que están en calle o que
a veces rechazamos, ¿no? De primera mano, o solemos levantar el dedo acusador y decir no, porque son sinvergüenzas, son adictos, son... Entonces, la capacidad de escucharles, de la historia, pues me llevó a otra inquietud, ¿no? Quería saber ese mundo en el que muchas veces están insertos, no necesariamente porque sean culpables, sino a veces por las circunstancias de la vida. Muchos de ellos venían de la cárcel. Y así que un día le dije a mi superior, a Padre Carlos, le dije, quiero conocer la cárcel. Me dijo, sí, vamos con calma, está dentro de nuestro carisma, pero déjame hablar con el obispo y pedimos permiso. Pero como yo soy algo imprudente, que eso ha sido de los retos más grandes, ¿no? En el ministerio, pues en una celebración de vida consagrada, la primera como presbítero, Monseñor Corrada siguió la tradición de Monseñor Ulises, nos reunía a la vida consagrada, teníamos un compartir. Y cercano al almuerzo, él se acercó a mí, me preguntó, Padre Oscar, ¿cómo le va en sus primeros meses de ministerio? Dije, muy bien, Monseñor, fíjese, estoy contento, alegre. Pero hay una inquietud que yo le planteé a Padre Carlos y es que a mí me gustaría ir a las cárceles. Y yo creo que pronto pues hablaremos de eso con usted. Monseñor Corrada se llevó las manos a la cabeza, todavía recuerdo su gesto, elevó las manos y dijo, ese ha sido el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que te inspiró eso. Claro, yo lo estoy viendo a él, que está frente a mí, y veo a Padre Carlos González caminando con una vena aquí al frente, ¿verdad? Como buen padre, sí. Como con la gracia de Estado, me imagino que se olía algo. Y cuando llegó, pues Monseñor Corrada le platicó lo que el Padre Oscar me ha dicho, que él quiere ir a las cárceles y nosotros hemos estado buscando un sacerdote que asuma la pastoral carcelaria de Puerto Rico, porque Padre Elvin Irizarry, que es de la diócesis de Arecibo, fue el director de la pastoral carcelaria. Y en ese momento pues había decidido asumir otro rol pastoral. Y la conferencia episcopal estaban locos porque un loco dijera que sí o que le planteaba la idea. Así que, por carambola, pues Monseñor Corrada presentó mi nombre a la conferencia episcopal y aceptaron. Padre Carlos tuvo que aceptar, ¿verdad? Los obispos mandaron. Tuvo que aceptar. Con un poquito de lucha, pero tuvo que aceptar. Y desde el 2014, desde enero de 2014, soy el director de la Comisión Nacional de Pastoral Carcelaria, que ha sido, aún después de la Sociedad Fraterna, lo que se ha mantenido, ese vínculo con la realidad de los pobres, y que sinceramente han sido los que han sostenido el ministerio, ¿no? La salida de la sociedad, no nos fuimos peleados, ¿verdad? Pero los cambios nunca son fáciles, claro. Siempre traen crisis. Claro. Y ante esa crisis, yo creo que en la borrasca, en la tormenta, la tabla que me mantuvo a flote fueron los presos. Los que me hicieron aterrizar y no soltar la mano, ¿no? de aquel que lleva la barca. ¿Qué experiencia particular has tenido con los confinados? ¿Cuál has identificado sea la necesidad, vamos a decir, espiritual más apremiante en ellos, en esta comunidad? Lo más apremiante tiene que ver mucho con lo humano, ¿no? Lo más apremiante para nuestros hermanos privados de libertad es que el Departamento de Corrección y Rehabilitación realmente sea o lleve a cabo su nombre, ¿no? Y que trabajen bien de la rehabilitación. Porque los que caminamos día a día, aunque hay personas muy valiosas y muy buenos, el engranaje del Departamento de Corrección no va dirigido a la rehabilitación, sino al castigo. Sigue estando presente la parte punitiva al delito, ¿no? Entonces, un cambio de enfoque es necesario para que todo este personal que es bueno, que trabaja con ansia por el bien del país,
pues pueda surtir el efecto deseado, que es la rehabilitación de nuestros hermanos, ¿no? Sí. Entiendo que también es una realidad no tan de tanta conciencia en nuestros fieles. ¿Sientes que falta personal también para ayudar en esa pastoral? Falta tener o adoptar una espiritualidad de ojos abiertos, ¿no? De no mirarnos tanto al interior, que no es malo, pero descubrir la presencia de Cristo en el otro, en la otra. Esa espiritualidad de ojos abiertos que nos permite no pasar por la vida indiferentes al dolor, a la necesidad del otro, aunque peque distinto a mi persona, aunque piense distinto a mí, y de ser capaces de encontrar a ese Señor que se nos hace encontradizo, ¿no?, en el camino. Ciertamente hay mucho desconocimiento de la pastoral carcelaria. También, pues, en Puerto Rico la realidad, como en todo el mundo, es que los presbíteros estamos llenos de trabajo, pero nos hacen falta una necesidad espiritual muy grande, es que haya más presbíteros que no solamente vayan ocasionalmente a la cárcel, porque hay algunos que lo hacen y agradecemos eso, sino que haya presbíteros que se comprometan a asistir espiritualmente en las cárceles, tal como se hace en los hospitales, tal como se hace en los colegios católicos, porque hay laicos que dejan su pellejo en la pastoral carcelaria, en la capellanía dentro de las cárceles, pero hace falta la presencia del presbítero, siempre hace falta, sí. Para confesar, para que se reconcilien con Dios y con la iglesia hace falta el presbítero, ¿no? Entonces, esa es una necesidad espiritual muy grande. Yo he seguido el consejo del que ahora es arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, que nos comentaba en una reunión de pastoral carcelaria latinoamericana que al comenzar su ministerio en las cárceles como presbítero, pues era muy a la tabla, ¿no? Y se tenían que confesar y todo esto. Y un sacerdote anciano lo llamó y le dijo: Jorge, ellos no tienen la culpa de que tú no vengas a confesarlos. Y nos decía a nosotros, no olviden eso. Si ellos no se confiesan es porque nosotros no vamos. Y entonces cada vez que voy recuerdo eso. Interesante. Sí. Y pues pastoralmente a veces el tiempo es muy limitado en las cárceles. A veces hay algunos que dicen no ha venido en meses un sacerdote o en un año. Y entonces pues hay que acudir a la pastoral, ¿no? Y entonces la absolución general, pidiéndoles que cuando vaya un sacerdote, cuando yo vuelva, pues se confiesen individualmente, ¿no? Pero es una necesidad de ellos, la asistencia del presbítero. Reconozco que cuando estuve en el seminario, mi pastoral, primeros años, fue visitando el complejo correccional de Ponce, de Las Cucharas, y veía ahí un reto grande. O sea, jóvenes, está la cárcel de jóvenes adultos, y sí es un reto. Y tengo que confesar que después de presbítero, creo que no he pisado una cárcel, de verdad. Así que... Estás más que invitado a Sabanahoyo. Ahí está, sí, el complejo en Arecibo, lo tengo cerquita. Sí, una misión muy hermosa, y reconozco porque que es una necesidad, y al mismo tiempo hay una receptividad bastante buena en los hermanos que están en nuestras cárceles de asistir cuando se hacía la convocatoria. Y lo bonito es que, aunque estén divididos en grupos, en distintos módulos o lo que sea, en el momento de la asistencia pastoral, todos llegan y pueden convivir, aunque luego en la cárcel estén segregados y ellos sean. Pero allí es bonito como de distintas comunidades, de distintos grupos, de distintas sociedades, se unen a recibir una palabra. Por lo menos cuando yo iba a Las Cucharas, pues era así. Sí, el fenómeno es que los privados de libertad acuden muchas veces a los servicios de capellanía, porque claro, como cualquier servicio dentro de la cárcel, les ayuda a ellos a bonificar. Y entonces, pues,
uno de los retos pastorales, cuando asumí la pastoral carcelaria, era con algunos voluntarios que decían, no, pero es que hay que hacer el filtrado, porque algunos vienen porque les conviene venir y hay este traqueteo, porque a veces se daba el traqueteo entre ellos, los guardias son los que se ocupan de eso, Sí. o lo usan para perder el tiempo, ¿no? Ya. O para salir de la rutina. Claro. Y entonces, pues, el laico o incluso el presbítero, ¿no? Pues no, es que hay que ser más selectivos, los que bajan. O sea, olvídense de selectividad, están viniendo y con que se distraigan, con que escuchen otra cosa que no sea tú eres un número más, o que escuchen que se les quiere, que vean que se les escucha. Con eso me da, eso es capellanía, ¿no? Ese encuentro, sobre todo un encuentro no tanto de ellos con Jesús, sino del voluntario nuestro, un encuentro nuestro con ese Jesús que se nos hace presente en ellos. Porque el texto de Mateo no es, tu hermano estuvo preso y tú me llevaste a donde él. No, el texto de Mateo es, estuve preso y me visitaste, me fuiste a ver. Claro. Por tanto, es un encuentro entre dos, en donde ellos deben o nosotros podemos hacer visible a Jesús buen pastor y ellos encontrarse con Cristo, pero es sobre todo un encuentro de nosotros con Jesús. Herido. Entonces, vuelvo a lo de la espiritualidad de puerta abierta, o sea, ese Jesús que yo me encuentro en la Eucaristía, ese Jesús que está en mis manos cada vez que la celebro, es también ese Jesús que me recibe a mí en la cárcel. Qué bien, ¿no? qué bonito. Entonces, Gracias, Padre. eso por lo menos ayuda a centrarse, Claro, ayuda a centrarse. claro. ¿no? Agradecemos, Padre, sus palabras, tu ministerio, te encomendamos esa misión tan Sí. bonita que tienes ahí con nuestros hermanos privados de libertad y sabemos que está Cristo ahí esperándonos también en ese rostro de nuestro hermano sufriente. Gracias, Padre. Gracias a ustedes.